es hacer las mismas cosas siempre esperando obtener diferentes resultados. Y la mayor parte del mundo estamos totalmente locos en ese aspecto. Entonces, nosotros tenemos tanto la batuta en la mano para poder guiar la orquesta de los niños a que empiecen con el desarrollo personal. Yo recuerdo mucho que también a mi nena y a mi nene, que tengo 2 hijos, los encaminé de manera no tan adecuada cuando fueron niños, a pesar de que yo ya tenía algunos conocimientos de todo esto, porque desde muy chavito me empezó a gustar todo este detalle de la psicología, el comportamiento humano y la mejora del ser y todo esto. Sin embargo, por tradición, yo no me daba cuenta de que muchas cosas que les enseñaba no eran para su beneficio, ni para el mío, ni para el de nadie. Muchas cosas con las cuales yo creí que les hacía una protección, en realidad lo que les estaba fomentando era un daño propio. Y entonces a ellos también les transmití el ser cómodos, el no ser proactivos, el no ser proveedores de mejora social. Y esto no es, digamos, un error como tal, sino es mera ignorancia de cada uno de nosotros los seres humanos. A nuestra edad o a mi edad, que ya tengo, como les he comentado siempre, bastante juventud acumulada, sí me nacen arrepentimientos sobre mis actitudes para con mis niños, y también arrepentimientos de mis actitudes para con muchos otros niños, y sobre todo cuando no son mis niños, para con los papás de esos niños, porque hay muchas formas en las cuales nosotros criticamos la manera de crianza de los demás papás. Pero aquí cabe, y por eso es que antes de esta plática les pusimos lo que son los temas en Dalepsia de la dependencia, la codependencia, el embotamiento, la inteligencia emocional, el mindfulness, las necesidades, las emociones, los sentimientos y sobre todo la ley del espejo, que es de lo que estamos ahorita llegando al punto con nuestra plática. Somos muy dados a criticar, sobre todo cuando somos jóvenes que no tenemos hijos. La crítica es nuestra mejor arma destructiva y señaladora con la sociedad, con nuestros semejantes, lo cual no debe de ser. ¿Por qué? Porque generalmente, y esto yo estoy 100% consciente de ello, me acuerdo que cuando iba en la preparatoria, y esto es muy duro, ¿no?, para quien lo escuche de mí, yo a los niños les decía Evil Goblin, duende malvado. ¿Por qué? Mis alegorías eran de cierta manera lógicas, pero no tan sustanciales o no tan buenas. Los duendes son traviesos según la mitología, ¿no? Son seres pequeños, diminutos, que hacen travesuras y que te esconden las cosas y que te rompen las cosas y que se la pasan haciendo travesura y media. Entonces para mí un niño era eso, era un duende travieso. Y yo decía, ¿cómo es que su papá puede dejar que este niño esté agarrando esas cosas que no son suyas y que ya las rompió? Me acuerdo que una vez llegamos a un consultorio, yo fui a una consulta con un médico especialista, porque le iba a hacer unas tarjetas de presentación a él, yo se las iba a hacer el diseño y todo, y estaba en su sala de espera y llegaron varios niños con sus papás y de repente hubo un niño en especial que yo dije, cielo santísimo, ¿cómo es posible que este demonito haga ese tipo de cosas y que sus padres, y me acuerdo que volteaba a verlos así como con ganas de, o lo matan ustedes o lo mato yo, ¿no? Porque así sucede. Y yo me decía mucho, ¿cómo es posible que no le digan nada? Y fíjense lo que son las cosas, y ahí entra la ley del espejo. Yo cuando empecé a criar a mis niños, sí, no niego que era de repente muy duro con ellos, pero de repente se me iban las cabras al monte y de repente mis niños hacían travesuras y yo estaba con los adultos conviviendo o platicando o haciendo otras cosas y a mis hijos no les hacía caso. Y mis hijos de repente, ¡pum!, llegaban a romper algo. Y entonces, ¿qué creen que sucedía? Pues que el David se levantaba muy molesto y a los regaños e inclusive llegó a las nalgadas, ¿no? Al trancazo limpio. Sácale, señor chamaco. Eso ya te dije que no se hace y no lo toques si no es tuyo y bla, 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 bla. Pero ¿qué creen? El problema no fue
realmente el niño, ese Evil Goblin que yo mencionaba tanto, no era el problema. El problema era yo, que no le había mostrado la manera y no tanto la manera cerrada de reprenderlo o de prohibirle hacerlo, sino enseñarle las consecuencias de los actos que el niño estaba haciendo, para que él, por propia conveniencia, entendiera que se iba a generar tal vez un daño o un perjuicio. ¿Estamos de acuerdo? A los niños no tanto es cuestión de reprimirlos, sino de empezar a desarrollar su capacidad de comprensión sobre los actos y las consecuencias. Y esto depende mucho del desarrollo personal del adulto, de nosotros como personas mayores, porque tenemos toda esa experiencia, la conocemos perfectamente. Pero ¿qué nos falta para lograr esa experiencia? Cuando somos adultos nos falta mucha introspección retrospectiva. Caray, ¿qué es eso, no? Sonó extraño. La introspección es el analizarme a mí mismo, y la retrospectiva es analizarme a mí hacia el pasado, en un retroceso. Y eso es algo que yo manejo mucho con mis dos nenes. Yo les platico mucho, ¿saben qué? Yo recuerdo, y sobre todo con mi hijo que ahorita tiene 16 años, le digo, hijo, o sea, no tengo nada que reclamarte, créeme, porque yo recuerdo mucho de lo que tú haces, que yo lo hice. Y mira, yo te voy a decir en mi experiencia lo que resultó, pero está bien que tú lo experimentes desde tu experiencia, desde tus propios puntos. Esto, para mí actualmente es una mejora personal, una mejora del ser, tanto de él como de la mía. Porque él llega y tiene la apertura, la gran confianza de decirme, oye, pa, fíjate que con mi amiga esto, y que una chava me dijo que esto, y que mis amigos me dicen que si mi novia, que si esto, y entonces platicamos tan abiertamente, que en lugar de determinar molestos, como generalmente se dan estas pláticas de adultos con niños, o no molestos, sino a lo mejor sin saber qué decir, sin saber qué expresarle al adolescente o al joven, terminamos inclusive hasta echando relajo, platicando yo parte de mis anécdotas para que él entienda un poco más, y él platicándome de sus nuevas experiencias, que por supuesto, como los tiempos han cambiado tanto, pues de repente me dice cosas que yo así como que wow, oye, yo a tu edad no ni tenía conocimiento de eso siquiera, ¿no? Pero es algo muy bueno. La apertura es parte del desarrollo personal, y este tipo de pláticas con los adolescentes, los niños y los jóvenes son parte del salir de mi zona de confort como padre. Porque la zona del confort del padre común es, pues yo no voy a platicar de sexo con mis hijos, yo no voy a platicar de experiencias de mis novias con mis hijos, yo no voy a platicar. ¿Por qué? Porque es un yugo social que nos ha reprimido a la apertura real del ser y que no es válida para un buen desarrollo del ser, de los demás y sobre todo de nuestros hijos, ¿vale? Entonces, el desarrollo del ser, el desarrollo personal, es todo un mundo de posibilidades tan grandes como nuestro propio caminar en la vida lo va formando. Y este caminar en la vida se va formando no solo por nosotros mismos, sino por nuestra descendencia o aquellos a los cuales tenemos que mostrarles el mejor camino del desarrollo. No implica, y esto es una regla de ley universal, creo yo, no implica que yo le tenga que decir a mi hijo o a mis niños cómo hacer las cosas. Implica que les diga cómo las hice yo para ponerles el ejemplo del resultado que obtuve. Y que ellos descubran, tengan la capacidad total de descubrir cómo hacerlas a su forma y que encuentren el resultado para sí mismos. Yes. ¿Ok? Yo lo veo mucho en cuestión de computación, que es mi área principal. Muchas veces yo llego con una persona y tiene un problema que les gusta en Excel. Oye, ¿cómo hago el formato de esta celda para que haga esto y esto y esto? Y entonces de repente yo llego y le digo, mira, pues es muy fácil, es por acá, por acá, por acá, por acá. Y me preguntan 1, 2 veces. A la segunda vez yo tengo una regla muy dura, que es, después de la tercera vez no te vuelvo a ayudar porque ya te lo expliqué 3 veces. A lo mejor no es muy correcta, pero es muy funcional para mí, ¿ok? Entonces llego y le vuelvo a explicar, porque me dice, oye, ya se me olvidó y nada más se me olvidó y me falta este puntito por acá de cómo se hace esto. Ok, mira, pues se hace por acá y por acá, por acá.
Resulta que después de que pasaron a lo mejor varios meses, tal vez, yo llego con esa persona otra vez y me dice, oye David, ¿qué crees? Fíjate que, mira, te voy a enseñar. ¿Te acuerdas que una vez me ayudaste a hacer esto? Ajá, sí. Pues mira cómo le hago ahora. Chun, 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 chun. Y las cosas de como yo le enseñé a hacerlas, de como yo las sé hacer, cambiaron totalmente, y muchas veces yo reaprendo la forma en como, porque la forma en como yo lo hacía era a lo mejor un tanto complicada en comparación a la nueva forma en como esta persona me enseña que ahora lo hace. Eso se llama sinergia, intercambio de conocimiento, y se llama desaprender para aprender algo nuevo. Eso es el desarrollo personal, y así puede funcionar con todos nosotros. De eso se trata la vida. Muchas veces nosotros como adultos, como personas que ya tienen toda la experiencia del mundo, porque tenemos canas, porque nuestra voz ya está ronca y grave, y muchas veces creemos que los niños tienen que hacer las cosas como nosotros les enseñamos a hacerlas. Y esto lamentablemente es un dogma social disfuncional. Nosotros tenemos que explicarles a los niños cómo pueden hacer las cosas para que ellos aprendan a hacerlas a su forma y encuentren el mejor camino de solución para lo que desean hacer y realizar. Es el gran secreto del desarrollo personal. Por otra parte, vamos a empezar con los consejos para la mejora del desarrollo personal, y estos consejos son aplicables para nosotros mismos. Ya mencionábamos que no existe un tiempo para realizar las cosas. El tiempo lo definimos nosotros. ¿Cómo lo defino? Cuando digo, ¿sabes qué? Dave, estoy harto de cómo estás haciendo las cosas, de cómo estás llevando tu vida, de cómo estás logrando tu dinero, de cómo estás teniendo tus ventajas sociales. En ese momento es cuando yo he definido que es momento de hacer un cambio. Y debo de ser primeramente consciente, y este es el primer punto que todos debemos realizar. Debo de estar totalmente convencido y ser consciente que voy a salir de la definición de locura de Einstein. No puedo seguir haciendo lo mismo todo el tiempo y esperar resultados diferentes. No puedo seguir esperanzado a tener un trabajo que posiblemente después de 2 o 3 años me dé un aumento salarial mayor al de la inflación, si yo sigo haciendo las mismas cosas en ese trabajo, si yo no busco investigar más sobre las mejoras para mi trabajo, si yo no empiezo a trabajar en hablarles a los jefes como si yo fuera un socio de ese trabajo y no un obrero o empleado. No puedo esperar a hacer que mis hijos me obedezcan o me hagan los favores o las cosas que les pido en primera instancia a la primer petición, cuando me ven que yo me quejo de lo que tengo que hacer. No puedo seguir haciendo lo mismo. No puedo estarles reflejando a mis hijos una forma de ser, pidiéndoles que ellos tengan una forma distinta de ser. ¿Estamos de acuerdo? No puedo yo pedir una amistad sincera y bondadosa con mi pareja cuando yo sigo repitiendo las mismas recriminaciones, los mismos reclamos, los mismos reproches, y no me doy cuenta que soy el creador de que mi pareja o la persona con la que convivo actúe de esa manera para conmigo. Esto se trata principalmente ¿de qué? De ser conscientes totalmente de que yo soy responsable. ¿Qué es la responsabilidad en este punto? La responsabilidad es la respuesta que tengo ante las situaciones. La responsabilidad puede ser negativa o puede ser positiva, porque es como la magia. Simplemente existe la responsabilidad, simplemente existe la magia. Y depende de las personas que la utilizan, el que se convierta en magia blanca o magia negra, como le comentan, como lo mencionan comúnmente. Igual con la responsabilidad. La responsabilidad puede ser una buena responsabilidad o puede ser una mala responsabilidad, pero depende del enfoque que yo le doy a esa responsabilidad propia. Si me dicen que soy un irresponsable, en realidad me están diciendo que yo no estoy dando una respuesta. Si me dicen que soy un responsable malvado o un mal responsable, significa que mi respuesta no fue funcional. Me gusta más a mí manejar los términos de funcionalidad.